Muchachos, bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de función inversa, ¿ya? Pero antes de estudiar lo que es la función inversa, previamente hay que saber lo que es una función inyectiva, una función sobreyectiva y una función biyectiva, ¿ya? Porque es importante saber eso de ahí para recién comprender lo que es una función inversa, ¿no? O cómo se calcula una función inversa, ¿ya? Entonces, empezaríamos viendo, ¿no? Estamos partiendo de esta función, ¿no? Que va desde A hacia B. Sí, este material lo estoy tomando de la empresa Marco, porque me pareció bastante resumido, así que ya lo puse aquí para tratar de resumir los conceptos y ganar tiempo para los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la función inyectiva. La función inyectiva también es conocida como función de uno a uno, ¿ya? Si ustedes revisan cualquier material, van a encontrar la función inyectiva con el nombre de función de uno a uno. Ahora, fíjate que eso de ahí al decirle función de uno a uno, prácticamente ya nos está regalando la definición de una de una función inyectiva. Porque al decirnos que una función inyectiva, o también conocida como función de uno a uno, quiere decir que a un valor determinado para X le corresponde un único valor para Y, ¿de acuerdo? Profe, pero ese concepto no se parece al de función, porque función dice a cada X le corresponde un único Y, ¿ya? Pero acá, con respecto a una función inyectiva, es a, a a un único valor de X le corresponde un único valor Y. Por ejemplo, para recordar un poquito, a ver, si yo tenía, por ejemplo, acá 5, 3 y 2, y por acá tenía 7 y 6, este 5 podría estar enlazado con un 7, y 3 podría estar enlazado con 7. Esa es función, ¿no? Esa es función. ¿Por qué? Porque el 5 tiene su único Y, 7, ¿verdad? Y para 3 el único Y es 7, ¿verdad? Esta es función. Está bien, esto sí es función. Pero para que sea inyectiva, si este 5 está enlazado con 7, entonces yo no puede haber otro elemento que también esté enlazado con 7. Por eso digo, un único valor de X enlazado con un único valor de Y. Por eso que se llama función de uno a uno, porque es un X con un Y, nada más. Ya no puede haber otro valor de X que se relacione también con Y. Entonces, esta es inyectiva, pero no es, perdón, esta es función, así como esta es función, pero no es inyectiva. Pero no es inyectiva. ¿Te das cuenta? Por eso es que se llama función de uno a uno. ¿Ya? En base a eso se puede deducir lo siguiente, ¿no? Me dicen que x1 y x2 son valores que pertenecen a x, ¿no? Entonces, si decimos que x1 y x2 lo estamos evaluando en la función f, lo estamos evaluando en la función f, ¿ya? Y son iguales, entonces necesariamente x1 y x2 tienen que ser iguales también. O su equivalente, ¿no? Para dos valores distintos, para dos valores distintos, ¿no? En las imágenes. Recuerden que f de x es y, ¿no? Entonces, dos valores distintos en las imágenes nos corresponden dos valores distintos en las preimágenes, ¿no? O sea, en los x, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiero que ustedes entiendan de este tema? Quiero que entiendan que acá en la función inyectiva se trata de una función de uno a uno, ¿no? O sea, un único valor de x se relaciona con un único valor de y. Repito, un único valor de x relacionado con un único valor de y. Esa es la definición de una función inyectiva, ¿ya? Eso, por favor, que quede claro. Un único x relacionado con un único y. Si tú ves o sea, recuerda que esto es y, pues, ¿no? F evaluado en x ya es y, ¿no? Este es y, este es y1, este es y2. Si ves que y1 y y2 son iguales, entonces necesariamente es porque x1 es igual que x2 también, ¿ya? Para que sea inyectiva. Segundo concepto, ¿ves? Ya he entendido el concepto de función inyectiva. Es de uno a uno, nada más. Ya el x no puede, no, ya no puede, otro valor de x ya no puede estar con y, con este mismo y, ya no puede. Eso está mal. ¿Listo?
Una función surjectiva, o también conocida como surjectiva. Recuerda que la función inyectiva se conoce como también de uno a uno, o inclusive también como univalente. ¿Ves? Todo eso ya te da a entender qué consiste. La función surjectiva o surjectiva es básicamente aquella donde el rango de la función es el conjunto de llegada, ¿no? Estamos viendo que una función también puede ser expresada de esta manera, ¿no? Desde A hacia B. El primer conjunto siempre nos va a representar el dominio, eso sí, ¿no? El dominio. Porque de aquí parten los elementos, ¿no? Mientras que en el conjunto de llegada B, normalmente el rango está incluido en el conjunto de llegada, ¿ya? Porque a veces tengo elementos que no son, que no, cuyo valor no es obtenido acá, porque recuerda que si yo tengo un valor de X que reemplazo en la función, obtengo un valor para Y, ¿no? Los elementos de Y están incluidos acá, ¿no? Entonces el B no necesariamente es el rango. Normalmente se dice que el rango está incluido en el conjunto de llegada, ¿ya? Pero si ahora el conjunto de llegada P es igual al rango de la función F, entonces decimos que la función es surjetiva, ¿ya? Eso es lo que se cumple, ¿no? Acá está. El rango de la función es igual a ¿quién? Al conjunto de llegada, ¿ya? Siguiente, ¿qué es la función biyectiva? Es aquella función que es inyectiva y suryectiva a la vez, ¿verdad? Si ya sabemos que es una inyectiva, ¿no? O sea, básicamente donde dos valores iguales en las imágenes le corresponden dos valores iguales en las preimágenes, necesariamente. Es inyectiva y suryectiva es donde el conjunto de llegada es el rango, ¿no? Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, decimos que es biyectiva. Decimos que es biyectiva. Así es simple, ¿no? O sea, acá no hay mucho problema, ¿no? La biyectiva es la que cumple las condiciones de inyectiva y suryectiva, ¿ya? Pero ahora, da bueno, ¿no? O se puede decir algo adicional con respecto a la función inyectiva, vamos a retomar acá. Con respecto a la función inyectiva, con respecto a la función inyectiva, nosotros podemos saber si esta función es inyectiva o no gráficamente, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo yo recordaba cómo yo sabía cuando una función era inyectiva, pues básicamente, por ejemplo, acá tenemos una recta, ¿no? El plano cartesiano, disculpe, y por acá tiene una parábola, ¿no? Si yo trazaba una vertical, ojo, una vertical, yo trazaba una vertical, ¿ya? Si cortaba en un punto, automáticamente decíamos que era función, ¿verdad? Pero ahora la situación va a cambiar un poco, porque ahora, para saber que es inyectiva, muy aparte de que una vertical me determina qué es función, también tengo que trazar una horizontal. Si esa horizontal corta en solo un punto, automáticamente vamos a decir que es inyectiva. Si corta en un punto, decimos que es inyectiva. Y acá lo podemos ver, F es inyectiva. Mientras que si, mientras que si la recta horizontal, o sea, la que es paralela al eje X, en otras palabras, corta en más de un punto, acá claramente podemos observar que está cortando en tres puntos, ¿no? Si corta en más de un punto, ya no es inyectiva, ¿no? ¿Y por qué no sería inyectiva? Fácil, pues, porque estamos diciendo que, que cada X está relacionado con un único Y. Entonces, por ejemplo, si acá entonces la proyección, ¿no? Entonces aquí la proyección, ¿no? Acá, por ejemplo, que sea 3, ¿no? Ya, vamos a poner que sea 3 acá. Vamos a poner que acá sea 4. Para X3, ¿qué cosa nos termina dando? Un Y, ¿no? Por ejemplo, que sea 6, ¿no? X3 estaría con 6 y el X4 también estaría con 6, ¿no? Y acá este que es negativo, por ejemplo, menos 2 o menos uno también estaría con 6, mira. Entonces no tiene sentido porque como el 3 va a estar con el 6, el 4 está con 6. Esta es función, ¿no? Esta es función, sí, pero no es inyectiva, pues. Para que sea inyectiva, solamente uno de ellos debería estar con 6, nada más. O sea, el 3 con el 6, ¿no? O el 4 con 6 o el menos uno con 6, pero no los tres a la vez, pues. Esto no es inyectiva, es función, pero no es inyectiva. Entonces, ¿cómo determinas cómo determinas cuando una función es inyectiva o no es inyectiva? Es inyectiva cuando una recta horizontal, o sea, paralela al eje X, corta a la función en un punto.
ahí sería inyectiva. Pero si corta en más de un punto, ya no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, dicho sea esto, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, ¿no? Rápidamente. Por ejemplo, en el problema número uno, ¿no? Nos dicen que es una función inyectiva. El problema uno nos dicen que es una función inyectiva. ¿Ya? Nos dan esta regla, ¿no? Este diagrama de Venn, obviamente es el conjunto de partida. Este es el conjunto de partida. Y este es el conjunto de llegada, ¿no? Este es el conjunto de llegada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vemos que aparentemente todo estaría bien, ¿no? Ojo, nos dice que es una función inyectiva. Aparentemente todo estaría bien, pero automáticamente nos damos cuenta también que el a cuadrado está con 6 y el a más 2 está con 6. Entonces, al ser inyectiva, se debe cumplir inmediatamente que un valor para x le corresponde a un único valor y. Pero creemos que tenemos dos valores de x que son diferentes, obviamente. Así como estos son diferentes, bueno. Se están relacionando con un único y, que en este caso es 6. Entonces, esto ya no sería inyectiva, porque según la definición, un único X con un único Y, porque tenemos dos valores de X relacionados con 6. Entonces, necesariamente, para que esto sea inyectiva, entonces necesariamente debe cumplirse que A cuadrado tiene que ser igual a 2, necesariamente. Ya, así se soluciona el problema, ¿ves? Entonces, se cumple, se cumple que A cuadrado es igual a más 2. Que A cuadrado es igual a más 2. Ahí está. Al cuadrado, este va a pasar a estar menos A, este 2 pasará a estar a menos 2. Ahí está. Vas a multiplicar en A por A. Este es 2 y 1. Y el negativo vamos a colocar en 2, ¿ya? De esta manera, pues vamos a llegar al menos A. Mira, A por 1 es A por menos 2 es menos 2A. Y esto sale menos A. Entonces, tomamos los factores primos, A menos 2 multiplicado por A más 1. Ahí está. Es igual a 0 cada factor, ¿no? Es igual a 0. Ahí está. Acá A menos 2 igual a 0 sale A igual a 2. A más 1 igual a 0 sale A igual a menos 1. Entonces esto ya es sencillo, ¿no? Simplemente lo único que tenía que yo ayudarte es haciéndote entender esto, pues, ¿no? Porque de ahí ya esta parte tú yo sé que lo dominas. ¿Ya? No, no hay ningún problema ahí, ¿no? Hay el máximo valor de A, entonces entre 2 y menos 1 el máximo sería 2, pues sería la respuesta. ¿Ya? En el siguiente problema, en el problema número 2, ¿ya? Lo puedes hallar gráficamente, porque recuerda que, ¿no? Trazando una horizontal, ¿no? Si cortan un punto de función y si cortan más un punto de una función, ¿no? O también podría hacerlo a partir de la definición, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo, si a f, ¿no? A f la reemplazo en x1 y a f la reemplazo en x2, debe cumplirse esta igualdad acá, ¿no es cierto? Debe cumplirse ahí, debe llegar a esta conclusión. Entonces, mira, entonces podría ser acá de repente, ¿no? F de x1 es igual a f de x2, ¿no? Entonces, si tomamos este caso como referencia, sería f de x1 en otras palabras, que dice que el de x se cambia por x1. Acá sería 3x1 menos 1 igual a fx2, ¿no? O sea, el x se cambia por x2. 3x2 igual a menos. 3x2 menos 1, ¿no? Se van los menos unos. Ya, entonces me queda 3x1 igual a 3x2. Se van los 3, te queda x1 igual a x2. Por lo tanto, es una función inyectiva. Pero hacer todo eso, pues obviamente en cada uno te va a tomar tiempo. Entonces, nosotros queremos ver de una manera rápida. Entonces, tú más o menos trata de recordar, pues, una función lineal, ¿cómo se grafica? Como una recta, ¿verdad? No te estoy pidiendo que exactamente lo grafiques, ¿no? En qué puntos coordenadas. Eso es algo rápido, para responder rápido. Pues, dice, ¿cuáles son funciones inyectivas? Ya, pero recuerda, esa es una función lineal, ¿no? Una función lineal. Entonces, por ser una función lineal, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, que sea su gráfica así.
una recta, entonces se va a cortar en un punto, ¿no? La horizontal corta en un punto. Entonces, la primera sí es una función inyectiva, ¿ves? Porque yo ya más o menos sé qué gráfica tiene. Imagínate si no supiese qué gráfica tendría, entonces tendría que hacer así como se muestra aquí, ¿no? Aunque es técnicamente lo correcto, ¿no? F de x1 igual a f de x2 y llegar a la conclusión de x1 es igual a x2, ¿no? Eso es lo correcto, pero nosotros queremos ganar tiempo, muchachos. G es una cuadrática, ¿no? Y una cuadrática es una parábola, ¿no? Es una parábola, ¿no? Entonces, si yo trazo una horizontal, ¿en cuántos puntos va a cortar? Acá va a cortar en 2 puntos. Entonces, si cortan en más de un punto, en este caso 2 puntos, automáticamente vamos a decir que esto no es una función, pues. Esto no es una función. Algo similar con la función valor absoluto, ¿no? Ese es tu plano cartesiano, la función valor absoluto se abre así, ¿no? Pero trazas una horizontal y va a cortar en 2 puntos, mira. Entonces, para que sea inyectiva, solamente debe cortar en un punto. Ah, ya, pues entonces, la tercera proposición tampoco es, ¿no? No es una función inyectiva, no es una función inyectiva. Y la última es una función raíz cuadrada, que más o menos, y también es muestra una gráfica, ¿no? Más o menos su gráfica es así, pues, ¿no? Entonces, detrás es una horizontal, va a cortar en un punto. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que la función m sí es una función inyectiva, ¿no? O sea, la respuesta sería 1 y 4, ¿no? O si te preguntan cuántos, hay dos funciones que son inyectivas, ¿ya? Hay dos funciones que son inyectivas. Ya, bueno, con esto cerramos lo que es la parte de función inyectiva. Vamos con el problema 3 que nos habla de una función sobreyectiva, o también conocida como subyectiva, como te mencioné, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos lo siguiente, ¿no? Es una función sobreyectiva tal que f de x igual a 5 menos 2x, ¿no? Este es el dominio, ¿verdad? Este es el dominio, ¿de acuerdo? Y este es el conjunto de llegada, ¿no? Pero como es una función sobreyectiva, ¿qué dijimos? El conjunto de llegada es el rango, ¿verdad? El conjunto de llegada es el rango. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, nosotros a partir del dominio, sabemos que el dominio está entre -3 y 2, ¿verdad? A ver, entre -3 y 2. Si yo quiero hallar el rango, tengo que darle forma acá, ¿no? Entonces, primero le multiplicaría por -2. Primero le multiplico por -2. Ya, ¿por qué le multiplicas por -2? Le multiplico por -2 porque quiero obtener 5 menos 2x, ¿no? Y cuando tengo 5 menos x, esto se cambia por f de x, que es y, ¿ves? Y y sería este conjunto de... Y el valor de y ya sería el rango, ¿no? Y el rango es el conjunto de llegada, por definición de función sobreyectiva. Ah, ya, ya. Entonces, por -2, -2 por -3 sale 6, -2 por 2 sale -4, -2 por x sale -2x, ¿no? Ahí está. Y también puedo darme cuenta de que iba a cambiar el sentido de la desigualdad. No, creo que cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ves? Claro, porque cuando aplicamos por un negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Eso también ya lo sabemos, ya. Finalmente le sumo 5 para que sea 5 menos 2x, ¿no? Le sumamos 5. 6 más 5 es 11. 5 menos 2x. 5 menos 4 es 1. Y acá la desigualdad, pues, ¿no? Cerrado y aquí es abierto. Ahí está. Cerrado y abierto, ¿ya? ¿Qué más entonces? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este 5 menos x se cambia por y, ¿verdad? Y, ¿no? Y es el conjunto de llegada. Y es el rango, ¿no? Y el rango es el conjunto de llegada, ¿cierto? Entonces, acá sería el rango de la función sería ¿quién? Obviamente menor, de 1 a 11, pues, ¿no? 1 abierto y 11 cerrado. Pero sabemos que por ser sobreyectiva, el rango es el conjunto de llegada, ¿no es cierto? El rango es el conjunto de llegada, ¿no? O sea, el B, ¿no? En otras palabras, el B, que es el conjunto de llegada, ¿no? Entonces,
Por esa razón yo puedo hacer la igualdad, ¿no? ¿Qué igualdad, profe? Esto acá, pues, ¿no? A, B y 1,11, ¿no? De ahí se desprende rápidamente que A vale 1, que A vale 1 y B vale 11. Ahí te piden, ¿qué te están pidiendo? F de AB, vamos a subir eso un poquito, disculpen. Ahí está mejor. F de AB más A menos B. ¿Ya? Pero si nosotros reemplazamos, ¿qué sería? A ver, F de cuánto. A vale 1, B vale 11. 1 por 11, 11. Más A que vale 1 es 12. Menos B que vale 11. 12 menos 11 sale 1. O sea, nos piden F de 1. F de 1, ¿no? ¿Y F de 1 dónde crees que se reemplaza? Acá en esta función, pues, ¿no? Sería 5 menos 2 por X que vale 1. O sea, 5 menos 2, ¿no? Y eso es 3. La respuesta para este problema 3 es 3. ¿Ya? Así se trabaja la función suryectiva, pues, ¿no? Nada complicado. Todo prestar atención, nada más. Problema 4, también misma idea, no es una función suryectiva. Igual, ¿no? Nos dan el conjunto de partida, este sí es el dominio, y nos dan el conjunto de llegada, este es el rango, ¿no? Por ser inyectiva, el conjunto de llegada es el rango. Entonces acá el dominio de la función f es menos 3 a 5. Menos 3 a 5. Cerrada de menos 3. Ya está. Pero esto de cosas nos da a entender que x está entre menos 3 y 5. Que x está entre menos 3 y 5. Ambos cerrados, ambos extremos cerrados. ¿Qué cosas tengo que formar? Yo tengo que formar 2x más 8. Lo multiplico por 2. A ver, por 2. Multiplico por 2, acá sería menos 6. Acá sería 2x. Acá sería 10, ¿no es cierto? Luego le sumamos 8. Le sumamos 8. 6 más 8 sería 2. Sumamos 8 sería 2x más 8. Sería 8 más 10, 18. ¿De acuerdo? Entonces, el 2x más 8 se cambia por f de x, ¿no? F de x igual a 2x más 8. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el rango, ¿no? F de x es y, pues, ¿no? El rango de la función va a variar de 2 a 8. Ambos extremos cerrados, como podemos observar, ¿no? Y este rango vendría a ser el conjunto de llegada. Entonces con eso puedo comparar, ¿no? A, B y 2,8, A vale 2 y B vale 8, ¿no? Sabiendo eso, reemplazamos aquí, pues, ¿no? Y el problema estaría resuelto. Nos piden entonces, en otras palabras, nos piden raíz cuadrada de A por B menos A más B, ¿no? A por B menos A más B. Ahí está. A por B, ¿cuánto es? 2 por 8 es 16, menos A más B, ¿no? O sea, 2 más 8, 10, ¿no? 2 por 8 es 16,
Menos A más B 10, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? Ah, perdón, acá es 18, ¿no? Disculpen, 18. He puesto 8, pero me estaba asustando. No, o sea, sí va a salirte, pero con radical, pues, ¿no? Pero ya me di cuenta que acá es 18. 18. Entonces, nuevamente recapitulando. Ya, recapitulando. A por B sería 2 por 8, 36, ¿no? Menos A más B, o sea, menos 20 sería, ¿no? Porque 2, 28, 20. 36 menos 20 es 16, ¿no? Y raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de 16 es 4. Fíjate que también aquí para allá directamente es esto, ¿no? A menos 3, a menos 3 reemplaza la acá. 2 por menos 3 sale, 2 por menos 3 es menos 6 más 8, 2. O x igual a 5, ¿no? 2 por 5, 10 más 8, 18. Ahí es más rápido también. Esa era la manera más práctica. Bueno, ya está. Siguiente problema, la 5, ¿no? ¿Qué dicen en la 5? A ver. Dado los conjuntos M, dice, no, dice que acá M está formado por los X, tal que X es la nacionalidad peruana. Y dice que dice que N, dice que está formado por el departamento, ¿no? Puno, Huánuco, Lima. C fue una función de M en N sobreyectiva. Si es sobreyectiva el conjunto de llegada viene a ser el rango, ¿no es cierto? Que relaciona a una persona con su lugar de nacimiento, podemos afirmar que F podría determinarse por, a ver, en el primer caso dice Mario y John son puneños. A ver, primer caso, a ver, vamos a demostrar si es sobreyectiva o no. Mario y John son puneños, ya, entonces, Mario y John son puneños, ¿no? Mario y John son puneños. Este es Puno, ¿ya? Este es Puno. P de Puno, H de Huánuco y L de Lima. Lo demás son Mario y, ¿no? A ver, vamos a hacerlo ya. Este es Mario. En todo momento, ¿de qué me están hablando? A ver, Mario, Luis. Ya, acá me hablan de 4 individuos. A ver, mejor voy a hacer esto. Un ejemplo para todos. Veo que los personajes son Mario, me hablan también de John, me hablan también de Luis, me hablan también de Carlos. De esos 4 personajes me están hablando solo, ¿no? No veo más. John, Luis, Mario. Sí, esos 4 son. Y te hablan de acá, ¿no? Esta sería ¿no? la nacionalidad de ellos, pues, ¿no? Queremos saber qué nacionalidad tienen, pues, ¿no? Y acá, ¿no? Todo esto corresponde a M, y para N, le corresponden, ¿qué cosa? Esto de acá, ¿no? Puno, Huánuco y Lima, ¿no? Huánuco y Lima. Ahí está. Pues ese es el conjunto de partida, es el conjunto de llegada. Iremos desde A hacia B. Entonces, mira, en la 1 dice Mario con John son por ellos ya, Mario y John. Estos de aquí no serían inyectivas, ¿no? Porque vemos que dos valores de X tienen un mismo Y. No es inyectiva, ya, pero no, acá no hablan de inyectiva, hablan de sobreyectiva. Luis es limeño, dice, Luis es limeño, ya. Luis con Lima. Luis y Carlos son limeños. Vemos que el único que está quedando sobrante es Huánuco, pero para que sea sobreyectiva, ¿qué dijimos? A ver, para que sea sobreyectiva, el conjunto de partida tiene que ser el rango. Y claramente podemos observar que acá el conjunto de partida no es el rango, porque ¿quién está sobrando? Huánuco, ¿sí o no ves? Ah,
Creo que estoy entendiendo. O sea, ¿deben participar todos? Sí, deben participar todos. Entonces, uno, dice, queremos saber si es sobreyectiva. No podemos afirmar que F podría terminarse como F es sobreyectiva, que queremos ver si la uno F se determina a partir de esta información y vemos que no, porque nos está quedando Guadalupe sobrante, ¿verdad? O sea que uno no representa una función sobreyectiva. Vamos a ver qué pasa con el caso de la segunda proposición. Luis es limeño, John es puneño, ¿no? Y Mario y Carlos son guanajuateños. Entonces acá podemos ver claramente que todo el conjunto de partidas está participando, ¿verdad? Entonces, si el conjunto de partidas está participando, todo, entonces este es el rango también, ¿verdad? El rango es igual que el conjunto de partida, de llegada, disculpe. El rango es igual que el conjunto de llegada. Entonces, la proposición 2 siempre está representando una función sobreyectiva, pues, ¿no? Vamos a colocar acá, sí, siempre representa una función sobreyectiva. Luis y Mario son limeños, vamos a ver la tercera. Luis y Mario son limeños, ¿no? Luis y Mario son limeños, acá está. Y John y Carlos son guanuqueños. Ahora, ¿quién está sobrando Puno, verdad? Entonces podemos ver que el conjunto, que acá el rango está formado entre Puno y quién y Lima, ¿no? ¿Verdad? Entre Puno y. No, entre Puno y Huánuco, disculpen. Entre Lima y Huánuco. Está sobrando Puno, ¿no? El conjunto de partida no ha sido tomado por completo, solamente Huánuco y Lima, ¿no? Entonces, debido a que el conjunto de partida no es el rango, el conjunto de llegada no es el rango, entonces no es sobreyectiva, pues, ¿no? Entonces, una función sobreyectiva no puede determinarse por la proposición 3, ¿no? Solamente por la proposición número 2, ¿no? Así funciona esto, muchachos. Siguiente. En el problema 6 nos dicen que es una función biyectiva. ¿Profe, biyectiva? No explico eso. Si es una función biyectiva, cumple dos condiciones, pues. Primera condición, que es inyectiva, y segunda condición, que es sobreyectiva. En este caso en particular, en el problema número 6, creo que no tiene que entrar mucho a tallar lo que es la función inyectiva, pero la función biyectiva sí, porque acá nos están dando un conjunto A y acá me están dando su conjunto de llegada. Entonces, por ser biyectiva que se está cumpliendo, se cumple. Por ser biyectiva se cumple, ¿qué se está cumpliendo? Que el conjunto de llegada, o sea, B, ¿no? Que es automáticamente el rango también, el rango de la función, ¿no? Que va de 6 a 8, obviamente, ¿no? Que va de 6 a 8. ¿Ahí está? Eh, el rango de cosas es la variación de Y, pues, ¿no? El rango es la variación de Y, ¿no? ¿Entre quiénes está? Entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Pero el Y, porque recuerda que f de x es Y, ¿no es cierto? El Y, ¿quién es raíz cuadrada de x más 3, de raíz cuadrada de x menos 3 más 5. Ahí está. Mayor o igual que 6, menor o igual que 8. 5 pasa a restar, 6 menos 5 es 1, 8 menos 5 es 3. Raíz cuadrada de x menos 3. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí está. Vamos a elevar al cuadrado, porque queremos hallar está formado por el dominio, ¿no? El conjunto de partidas sí es el dominio, muchachos, ¿no? Entonces tengo que hallar x, pues, 3, ¿no? O que era 3. ¿Ya? Entonces voy a elevar al cuadrado, por lo que te vengo informando, al cuadrado. Sería 1 al cuadrado 1, raíz de x menos 3 al cuadrado sería x menos 3, y 3 al cuadrado es 9, ¿no?
Claro, cuando son positivos serías al cuadrado con toda confianza, ¿no? Cuando uno es negativo y otro es positivo, ahí la situación cambia, pues, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora le sumamos 3 para hallar x, pues, ¿no? Le sumamos 3 para hallar x. Sería entonces 3 más uno sería 4. X menos 3 más 3 sería x. Y 9 más 3 es 12. Ya está, eso. O sea, yo tengo mi dominio, pues, ¿no? Este es el dominio. Este es el dominio de la función, ¿no? Dominio de f está formado de 4 a 12, ambos cerrados, ¿no? Te recuerdo que el dominio a su vez también es el conjunto de, esta condición es el conjunto de partida, ¿no? O sea que el dominio es A. Ya están viendo A, ¿no? O sea que A varía de 4 a 12. Yo tengo mi conjunto de partida, ¿ya? Listo, problema 7. Problema 7 es un problema interesante, ¿ya? Porque la idea de lo que tenemos que hacer es sencillo. Ya solo que va a haber una pequeña variación en el problema, o una pequeña observación. Una vez entendamos eso, nos va a salir, ¿no? Dice, el precio de un auto se va depreciando al transcurrir de los años. Una función f lineal y biyectiva modela dicho precio de cosas a ocurrir X años desde el momento de la compra del auto, ¿no? Acá nos dan el dominio. La primera componente es el dominio, ¿no? Y esto es el rango, pues, ¿no? Porque es una función sobreyectiva, dice, mira. Biyectiva, ¿no? Si es biyectiva, entonces cumple la condición de inyectiva y sobreyectiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero no dicen que es una función lineal. Entonces, una función lineal tiene la siguiente forma, pues, ¿no? Ax más b. Eso lo sabemos también por definición, ¿no? Una función lineal tiene la forma ax más b. Ahí está, ax más b, ¿no es cierto? Entonces, nos dicen que el dominio es este de acá. Nos dicen que el dominio de f es de 0 a 20, ¿no? De 0 a 20. Pero dado que me están dando el dominio, yo a partir del dominio, ¿qué cosa puedo calcular? Puedo calcular este rango, ¿sí o no? Ya, pero aquí hay un detallito. Fíjate que acá, aparentemente dice, ¿no? Si a x le doy 0 me sale 0, ¿no? Y si a x 20 le doy 20.000. Pero dime, ¿no tiene sentido tomarlo así? Debido a que acá nos hablan de la depreciación. Entonces, si es depreciación, conforme yo le voy dando valores, no se supone que debería disminuir y no aumentar como en este caso. Es cierto, ¿no? Mientras más cercano esté al día inicial en el cual se compra, es más caro, pues, ¿no? Conforme van pasando los años, ¿no? Entonces el precio del auto va a disminuir. Eso pasa con cualquier maquinaria, cualquier cosa que ¿no? Cuando pase un tiempo, se va depreciando, ¿verdad? Maquinarias, equipos, ¿no? Los autos, ¿no? Pues sí, se va depreciando, ¿no? Entonces, si tú lo compras hoy día 20.000, de acá a 10 años ya no son de los 20.000, pues, será 10.000 o menos todavía, inclusive. Hay una depreciación y un uso, entonces se deprecia, pues, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que entender es lo siguiente, ¿no? Si yo a f lo evalúo en cero, no voy a obtener cero, sino voy a tener, en este caso, lo contrario, 20.000. Oh, perdón, 2.000. Ya, entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, porque no estaríamos haciendo mal el procedimiento. Mucho cuidado. Ya, entonces acá me estoy revisando. Kevin Black, no es 2.000, ya es 20.000, muchachos. Disculpen. Ya, vamos a empezar con esto. F de cero no me termina dando cero, sino 20.000. Acá es 20.000, le falta un cero más. Y F de 20 me va a terminar dando cero. Eso es lo que se debe cumplir, ¿no? Debido a que acá se deprecia, ¿no? Y tiene sentido lo que estoy planteando. ¿Cómo se tiene F de cero? F de cero, ¿no? Reemplazas 0 por X,
No, A por cero, disculpen, A por cero. Sería A por cero más B, ¿no? A por cero más B. ¿Y esto cuánto es? 20.000, ¿no? Entonces, de ahí se desprende que B vale 20.000. Ahora tenemos otra cuestión. Tengo que F de 20 me tiene que dar cero, ¿no? F de 20 tiene que darme cero. ¿Y cómo se tiene F de 20? A ver. Sería A por 20. ¿Qué más? Más B. Pero el B lo acabas de calcular, vale 20.000. ¿No es cierto? Igual a cuánto es cero. De ahí también vas a terminar yendo A, ¿no? Vas a pedir 20.000, vas a restar el 20. ¿A cuánto vale? A ver, se va un cero con un cero, sería menos, ¿no? Menos 2.000, 2 pasa a ir menos 1.000, ¿no? El A vale menos 1.000. Entonces, ¿cómo es que tienes el valor de A y de B? Si tienes calculado el valor de B, y has calculado el valor de A. ¿Ya? ¿Qué te están pidiendo? ¿Dentro de cuántos años el auto costará 5.000, ¿no? ¿Dentro de cuántos años el auto costará 5.000? Entonces, mira, no, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces me piden dentro de cuántos años. Recuerden que X es el número de años, ¿no? Si yo X, ya tendría la respuesta. F de X, ¿cuánto sería? La nueva función F de X, ¿cuánto es? AX, ¿no? Pero A vale menos 1.000, ¿no? Menos 1.000 por X más 20.000. Y entonces dice, ¿no? Dentro de cuántos años esta función, ¿no? O cuánto nos va a resultar 5.000. Y ahí, pues ustedes ya hacen sus despejes. Por ejemplo, este menos 1.000 pasa a otro lado como 1.000x, este pasa a de acá, sería 20.000 menos 5.000 sería 15.000. 15.000 igual a 1.000x, ¿no? Se va y el x te va a salir 15. El x te va a salir 15. O sea, ¿cuánto me demora para, dentro de cuántos años, de 20.000 sabes que costaba inicialmente, ¿no? ¿Sí? ¿No? Esto es lo que ocurre en el año cero, pues en el año cero, A por cero, B, ¿no? O sea, 20.000, ¿no? No, después de 15 años, ¿cuánto está costando? Está costando 5.000. Después de cuántos años me cuesta 15.000, perdón, 5.000, después de 15 años, ¿no? Después de 15 años mira todo lo que se ha reducido en precio, ¿no? Ya, muy bien. Continuamos. Problema 8. En el problema 8 ya me hablan de función inversa, ¿no? Así que vamos a explicar qué es la función inversa en estos momentos. Vamos a explicar lo que es la función inversa. Vamos a retroceder, Y la función inversa, pues también es una manera, es fácil de explicar, ¿ya? Dice CAF, ¿no? Una función donde el dominio está incluido en los reales, ¿no? Y que va hacia los reales, es una función inyectiva. F tiene que ser una función inyectiva. La función inversa se está anotando como un F asterisco, ¿no? O también en unos libros se anota como F a la menos 1. Entonces, cuando tú ves F a la menos 1, no es que tú vas a colocar, ya F a la menos 1 es igual a 1 entre F. No, esto no es función inversa, ¿no? Función inversa hace referencia a otro cambio, ¿no? El cambio de la variable, el cambio de la variable X por la variable Y, ¿no? No tiene nada que ver necesariamente con esta forma, ¿no? F la menos 1 es 1 entre F, no, esa no es la función inversa. La función inversa es cuando se le cambia el X por el Y, ¿no? En resumidas cuentas. Ya, entonces, dice, se llama función inversa, acá está la anotación, ¿ves? F inversa de Y. ¿Qué ha pasado acá? Normalmente tenemos F de X igual a Y, ¿no? Pero como es función inversa, el X lo estás cambiando por y el Y lo cambias por X, ¿ves? Esa es la función inversa. Ah, ya, 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 ya. ¿Ves?
¿no? ¿De dónde? De esta inicialmente, ¿no? F de x igual a y, esto es lo que sabemos por regla de correspondencia, ¿no? Pero como es función inversa, acá lo que pasa es que hay un cambio, ¿no? El x va a ser ocupado por y el y va a ser ocupado por x, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en una función inversa. Entonces, si yo tengo la función x, ¿no? Entonces, acá se puede decir que le sacas la inversa, ¿no? Entonces, le tenemos x, ¿no? Lo mismo pasa con y, ¿no? La función inversa de y, sacas la función f inicial, te queda y, ¿ya? Entonces, acá no hay mucha complicación para entender esto, ¿ya? A donde yo me quiero ir, a donde me quiero centrar yo, es lo siguiente, ¿no? Bueno, ese es el dominio, ¿no? Y el rango, pero hay que leer esto de la 1, ¿ya? Dice, para hallar una función inversa f, ¿no? F al asterisco es función inversa, debe despejarse la función y, ¿no? Debe despejarse de y la variable x, ¿no? Si yo tengo, normalmente y es igual, por ejemplo, eso es una función lineal, ¿no es cierto? 3 más 2. Y es igual a f de x, ¿no? Date cuenta que el y está despejado, ¿no? Ahora lo que yo tengo que hacer para hallar la función inversa es despejar el x. O sea, el x dejarlo solito, ¿no? Una vez que hayas hecho esto, estás hallando la inversa automáticamente, ¿ya? Entonces, ¿no? Para luego poner una función de la variable y teniendo cuidado de las siguientes condiciones, debe cumplir, por lo tanto, debe cumplir tanto la variable como la variable y, ¿no? Luego se cambia la variable de x por y. Eso lo vamos a explicar mejor en el procedimiento, ¿ya? Porque así de repente leerlo es un poco pesadito. Yo le estoy mostrando esto más que nada para que vean que la función inversa, cómo se va a denotar y el cambio que está ocurriendo, ¿no? El f de y es igual a x, ¿no? Cuando normalmente era f de x igual a y. Entonces, lo que sí nos va a importar es esto de acá, estos dos de aquí. El dominio de la función inversa es el rango de la función inicial. O sea, si yo tenía mi función, tenía su dominio y rango, el rango de la función inicial es el dominio de la función inversa, mientras que el dominio de la función inicial es el rango de la función inversa. ¿Ve? Ahí está la explicación. ¿Ya? Ten mucho cuidado. A ver, el problema número 8. Hallar la función inversa de f, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el dominio, pues, ¿no? Hallar el dominio de esta función, perdón, el rango de esta función, porque el rango de la función f sería el dominio de la función inversa, ¿ya? Entonces, hallando el rango de la función f, ¿no? Hallando rango de la función f, el rango de la función f, ¿no? Entonces, partimos del dominio, ¿no? El dominio es 2x menos 3 sobre 5, ¿no? Entonces, el dominio es 2x menos ya. Pero, perdón, claro, el dato, ¿no? El dominio va a estar variando entre menos un quinto y 5 medios. Cerrada en 5 medios porque vemos corcheta ahí, ¿no? Ya, pues a partir de ahí hay que darle forma, ¿no? Por 2 menos 3 y entre 5, ¿no? Por 2 sería, por 2, ¿cuánto sería? Sería menos 2 quintos. O si no, podemos hacer directamente también, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta. Sí, mejor hacerlo directamente, ya, para ganar tiempo. Está bien de esta manera, pero quiero hacerlo directamente. ¿Cómo así, profe? O sea, X sale menos un medio. ¿Cuánto vale y, no? Porque recuerda que eso al reemplazarse en f de x es y, ¿no? 2 por menos un medio, ¿no? Sería 2 por menos un medio, se van los 2, me queda menos 1. Menos 1 menos 3 es menos 4. Entre 5, menos 4 quintos. ¿Ya está? Ahora a x le voy a dar 5 medios. Si aquí le da 5 medios, ¿qué se obtiene? Y es igual a ¿cuánto? 5 medios. O sea, 2 por 5 medios sería 5, menos 3, 2. 2 entre 2 sería 2 quintos. Eso quiere decir que el dominio, perdón, el rango de la función f, el rango de la función f sería de, ¿no? Menos 4 quintos a 2 quintos. Menos 4 quintos, ¿cómo es? Abierto, ¿no? Porque viene de menos un medio y menos un medio es abierto. Mientras que 5 medios es cerrado, entonces por lo tanto 2 quintos es cerrado también. ¿Ya está? Pero recordemos que el rango de la función inversa
¿Qué cosa nos representa? El rango de la función, disculpen, es el dominio de la función inversa, pues, ¿no? El rango es el dominio de la función inversa. Ahí está. Una vez que ya se lleva el dominio de la función inversa, procedemos a despejar x, ¿no? Para hallar la función inversa, justamente. 2, despejando x. Despejando x. ¿Ya? Entonces tengo f de x, o sea, y. Y es igual a ¿cuánto? Y es igual a 2x menos 3 sobre 5. Entonces vamos despejando. 5 por y sería 5y. ¿No? 5y es igual a 2x menos 3. Y acá ya despejen de frente. Pasa ya, sería 5y más 3. Y este es 2x, ¿no? No, este 2 pasa de 10, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el x despejado, ¿no? Pero recuerda que el x, ¿qué cosa es? Mira, el x es la función inversa de y. El x es la función inversa de y. A ver si no, profe. Ya ven. 5y más 3 sobre 2. ¿Ya está? Pero lógicamente nosotros ¿qué tenemos que dar como respuesta? Así como está, no, pues. Entonces, lo que hago es cambiar el y por el x. Y eso es lo que te dice textualmente en función inversa. Lo que mejor es hacerlo acá, ¿no? Procedimiento antes que estar leyendo eso. El y lo voy a cambiar por x. Entonces, todo lo que es y se cambia por x, ¿no? 5x más 3 sobre 2 sería 5x más 3 sobre 2. ¿Ya está? Ya tengo la función inversa. Entonces, lo que tú podías marcar como respuesta es 5x más 3 sobre 2, ¿no? Que es la función inversa, punto y coma, el dominio de la función inversa, que es menos 4 quintos. De esa manera se puede hallar, ¿no? La función inversa, ¿no? De esa manera se calcula la función inversa, ¿no? Entonces, a ver, lo siguiente, mejor. A ver, vamos a colocar arriba mejor. La función inversa, la función inversa de x, ¿cuánto era? 5x más 3 sobre 2. 5x más 3 sobre 2, punto y coma el dominio de esta función inversa, muchachos. ¿Quién es? Menos 4 quintos a 2 quintos. Ya está, ahora sí. Ahí está. Entonces, en la proposición 9 nos dicen h de x igual a 4 raíz cuadrada de x menos x, dice que x pertenece de 0 a 1, determina la función inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría acá? H de x es igual a ¿cuánto? 4 raíz cuadrada de x menos... Ya, acá, por ejemplo, acá del dominio ya, de este dominio ya el rango está bien, está más complicadito. Está más complicadito. Y las claves me parece que solamente se están pidiendo que indiques cuál es la función inversa, más no el dominio de la función inversa. Porque no, en ese problema número 5 casi me están pidiendo, vemos en las claves que también te están hablando del dominio de esa función inversa, ¿no? Cosa que quizás, cosa que quizás acá no es necesario, ¿no? Este problema. Ya 4 raíz cuadrada de x menos x, ¿no? Pero ese x vamos a darle una forma acá, ¿no? Ese x vamos a colocarlo como raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? O sea, h de x es igual a ¿cuánto? Sácale o si no, sácale el negativo, mira, ya se me ocurrió algo ya. Saca el negativo, me queda raíz cuadrada de x al cuadrado. Porque el negativo lo has quitado, ¿no?
¿Por qué lo colocó como raíz de x al cuadrado? Ya, esto es x, ¿ya no? Ya, sí, pero ¿por qué, profe? Ya, espérate. Acá decía 4 positiva, pero le saqué una negativa, me queda menos 4 raíz cuadrada de x. ¿Ya? Ahora sería la mitad de este coeficiente elevado al cuadrado, ¿no? Para computar cuadrado, la mitad de 4 es 2, al cuadrado 4. Pues si sumo 4, hay que restarle 4 también, ¿verdad? Para que no se altere la expresión. Entonces, esto de acá, nosotros lo podemos calcular. Es un cuadrado perfecto. Me debe ser raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si acá negativo afecta menos a todo este cuadrado perfecto que está negativo. Negativo por este negativo. Por este 4, este menos 4 que está queda afuera, ¿no? Menos por menos hace más 4. Ya, pues está. Ahí está. Ya, pues una vez que has hecho eso, ya recién vas a poder despejar. ¿Ya? De hecho, ya casi quieres cambiarlo ya. Mira. Esto acá cámbiala por y, ¿no? Esto lo cambia por y. Este de aquí va a pasar a sumar, ¿no? Sería raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. Igual a 4 menos y. Y ahora le sacas raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada por acá. Acá también sacas raíz cuadrada. Ya. Acá está, disculpen. Y ahora sí. Entonces, nos queda así, pues, ¿no? Pero esto es valor absoluto. ¿No? Raíz cuadrada del cuadrado, ¿no? Se va al cuadrado, pero nos queda raíz cuadrada, ¿no? Nos queda valor absoluto, perdón. Nos queda valor absoluto, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate que acá, no, aparentemente no sabemos el signo de esto, pero mira, me dicen que x va de 0 a 1. Pero a x, cualquier valor que esté entre 0 y 1, yo lo puedo pasar acá para más o menos averiguar el signo de esto, ¿no? Vamos, por ejemplo, dale el máximo, 1 ya. Raíz cuadrada de 1 es 1, menos 2 es menos 1, es negativo. Entonces, eso quiere decir para cualquier valor que esté en este rango, en esta variación, hace que todo esto sea negativo, ¿no? Entonces, al ser negativo, ¿qué hace? Las barras se van dejando el signo menos, pues, ¿no? Por definición de valor absoluto, ¿no? Igual a raíz cuadrada de 4 menos y. Por despeje, ¿no? Este dice menos raíz cuadrada de x, mejor lo paso para allá, raíz cuadrada de x. Menos por menos hace más 2, y este pasa para allá, ¿no? Menos raíz cuadrada de 4 menos y. Eleva al cuadrado, ¿no? Porque tengo que despejar x, así como despejar acá, mira el x. Solo que está más pesado, pues, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces acá se va este 2 con este x, y nos queda 2. No lo voy a desarrollar porque me dicen las claves, está sin desarrollar. Ya acá se fue, normal. El cuadrado está afuera, así que no nos queda valor absoluto ya. Porque el cuadrado está afuera, ¿no? Si está dentro es otra cosa. Ahí sería como esto de acá. Ahora sí ya está despejado x, ¿no? Pero sabemos que x, por regla bueno, por condición de función inversa es f inversa de y, ¿verdad? Entonces yo acá puedo cambiar, ¿no? Esto acá lo puedo cambiar. ¿Cómo así? O sea, lo cambio, lo que es y se cambia por x, pues, ¿no? F inversa de x. ¿Cuánto es esto de acá? 2 menos raíz cuadrada de 4 menos x, ¿no? Y todo esto eleva al cuadrado. Ya, de esta manera, pues, muchachos, hacemos la función inversa también.
Ya tenemos la función inversa. Nada complicado. Ya, listo. Sigamos. Otro problema. Acá vamos a tratar de despejar rápidamente. Acá nos hablan de G inversa y F inversa, ¿no? Vamos a tratar de despejar rápidamente. Ya pensé que me falta el espacio. Ya. Sí, ya no importa. Vamos a hacerlo acá más rápidamente. Entonces, mira, sí, ¿cómo despejamos f de x? A ver, f de x es igual a x al cubo más 2, ¿no? Entonces, si despejamos, sería así más o menos. F de x es y, ¿no? Y es igual a x al cubo más 2. Vas a restar, sería y menos 2, igual a x cubo, pero saca raíz cúbica, sería raíz cúbica. Este, entonces ya tenemos despejado. Ya, acá sabemos que este x va a ser f inversa de y, así que directamente yo lo voy a cambiar, ¿ya? Para ganar tiempo. O también para cortar procedimientos, porque sabemos que al final esto lo cambia por función inversa de y, y luego acá lo cambio el y por el x, ¿no? Entonces, de frente ya. Raíz cúbica de x menos 2. Vamos un poquito más a la derecha, ahora sí. Ahí está mejor. Raíz cúbica de x menos 2. Ahí está ya. Ya tengo la función inversa. Así que por aquí el asunto ya está resuelto. Hemos podido hallar la función inversa. Ahora faltaría hallar la función inversa de quién de esto, ¿no? De la función g, ¿no? Hay varias maneras de hallar la función inversa. Despejando, ¿no? O sea, mandando a multiplicar, ¿no? Pero también podemos hacer de esta manera, mira. Otra manera alternativa, ¿no? Más o menos de la siguiente manera. Mira, le voy a restar 1 entre 1 es 1, le resta 1 y le sumo 1. A ver, ¿cómo saca este primer menos 1? Primero, divide los coeficientes. 1 entre 1 es 1, ¿ya? Esto acá está el 1, pero que vaya así no cambia a menos 1, ¿no? Pero si yo estoy restando 1, estoy alterando el ejercicio, ¿verdad? Le sumo 1. Efectúa esto de aquí, por favor. Esto de aquí, esto de aquí. ¿Qué te vas a tirar? Acá al costadito vamos a hacerlo para ganar espacio también. X menos 3 por menos 1 sería menos x más 3. Menos x va con el x, ese 3 con menos 2 sale 1. 1 entre x menos 3, ¿no? Más 1, acá está. Entonces, y recordamos que este es y, pues, ¿no? Este es y, ¿no? Este aquí es y. Entonces, sí, este 1 pasa a esta, sería y menos 1, es igual a 1 entre x menos 3. Entonces, este x menos 3 pasa para allá, y este y menos 1 va a pasar más bien aquí a dividir, ¿cierto? Entonces hay una rotación, ¿no? De posiciones. Este 3 pasa al otro lado a sumar, sería x igual a ¿cuánto? A 1 entre y menos 1 más 3. Entonces vamos a efectuar acá. X es igual a ¿cuánto? Y menos 1 por 3 sería 1 entre... no, bueno, efectuamos todo directamente, sería así, ¿no? Y, y menos 1 por 3 sería 3y menos 3 más 1 sería 3y menos 2 sobre y menos 1. ¿No? Entonces recién cambiamos acá, ¿no? X, como estamos en G, sería G inversa de X es igual a 3x menos 2 sobre x menos 1. Ahí está. De esa manera funciona, ¿no? Yo tengo la función inversa también. O sea, acá estamos haciendo doble trabajo, hallando función inversa, función inversa. Ujú. Listo. ¿Qué más haríamos acá? A ver. Debería que reemplazar, ¿no?
hay que reemplazar, ¿no? Y de esa manera nos va a salir. Ya, entonces miren, esto acá lo voy a bajar, me parece que el espacio se ha quedado chico. Vamos a bajarlo. Este problema de la 11 no es muy largo, es rapidito más bien. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el dato aquí? El dato es el siguiente, ¿no? G inversa, F inversa, ta, ta. ¿Y esto cuánto es? Menos 4 tercios. ¿Cuánto es F inversa? F inversa, ¿cuánto es? Ya, acá está, ¿no? Sería raíz cúbica de A menos 2, ¿no? Raíz cúbica de A menos 2, ¿no? Ujú. Claro, porque o sea, simplemente el X se cambia por el A, ¿no? Va a tener un G inversa. O sea, que esto va a representar la función inversa, pero de G, ¿no? Eso se reemplaza acá, ¿no? O sea, en vez de X, ¿qué va a estar? Esta raíz cúbica de menos 2 se reemplaza, ¿no? Sería 3 veces raíz cúbica de A menos 2. Ya, ¿qué más? Más menos 2 sobre X menos 1, ¿no? Pero X es raíz cúbica de A menos 2. Raíz cúbica de A menos 2. ¿Qué más? Menos 1 igual a menos 4 tercios, ¿no? Entonces, vamos, casi ya es despejar nada más, ya. Lo que ya te va a salir, definitivamente. Este pasaría sería 3 por 3 9. 9 raíz cúbica de A menos 2. 3 por menos 2 es menos 6. 4 por raíz cúbica de A menos 2. 4 veces raíz cúbica de A menos 2. Menos 1 por menos 1 sale más 4. ¿Sí? Este 4 pasa hasta acá sería 5 veces. No, no estoy equivocando nada, ¿no? Ya estoy. Sí, está bien. Menos. Ah, ya, acá me estaba equivocando, miren, ¿no? Menos 4 por esto sería menos. Acá adelante es menos 4. Y menos por menos hace más 4, está bien. Ya. Este menos 4 pasa al otro lado a sumar. Sería como 4, ¿no? Sería 9 más 4 sería 13. 13 raíz cúbica de A menos 2. ¿Y esto cuánto? Si este de aquí que está acá, esto sería 10, ¿no? Ahí está. Ya. Aparentemente está bien el procedimiento. 3 por 3, 9, menos 2, menos 4 y menos C más 4, ¿no? Bueno, muchachos, estaba revisando el problema y me di cuenta que esta solución era muy larga. Sí. Y bueno, ante eso, pues también hay otra manera, ¿no? Hay otra manera un poco más, bueno, más rápida, la verdad. Y esa es la manera que voy a plantear, ¿ya? Yo me voy a centrar directo a lo que me están pidiendo. Y en base a eso voy a comenzar a trabajar. Me están pidiendo eso de aquí, ¿verdad? G asterisco, o sea, este es inversa. G inversa de quién, evaluado de F inversa de A, igual a menos 4 tercios, ¿no? Por definición sabemos que F inversa, que F inversa de Y es X, ¿no es cierto? Esta es la definición correcta de una función inversa. Claro que después yo le hago el cambio, pues a Y lo cambio por X, ¿no? Pero eso es después de haber hecho la inversa correctamente, que es esta de acá, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa nos indica? Que este es Y y este es X. Ah, o sea, para G, ¿quién es Y y quién es X? Para G, este es el X y este es el Y. ¿De acuerdo? Entonces, en G, ¿cuánto vale el X? Menos 4 tercios, ¿no? Entonces, en G yo voy a cambiar, voy a reemplazar el X, que vale menos 4 tercios, y voy a terminar hallando Y. Ya, entonces, sería G evaluado en cuánto, a ver. G evaluado en cuánto, a ver. G evaluado. G de X, ¿cuánto es? G de X es X menos 2 sobre X más 3, ¿no? X menos 2 sobre X más 3. Pero sabemos que G de X, a ver, nuevamente voy a plantearlo, ¿no?
Ya, acá, ¿no? Repito, ¿no? Como les decía, g de x es x menos 2 sobre x más 3. Pero g de x es y, ¿no es cierto? Entonces, para g de x, ¿quién es el x? El x es menos 4 tercios. O sea, lo cambias, pues, ¿no? Menos 4 tercios, lo cambias. No vamos a reemplazar en vez de x, vamos a colocar menos 4 tercios. Otra cosa, y es igual x, pero x vale menos 4 tercios. Menos 4 tercios, menos 2. ¿Qué más? El x, ¿cuánto vale? Menos 4 tercios, más 3. Efectuando eso, ¿cuánto saldrá? Pues no esa es la cuestión, ¿no? 3, 3 menos 2 es menos 6, menos 10 tercios, ¿no? Ahora 10 menos 10 tercios, abajo es 3 por 3, 9, menos 4, 5, 5 tercios. Nos queda menos 10 tercios entre 5 tercios. Perdón, este 3 se va con este 3, ¿ya? ¿Y cuánto valdría? Sería menos 10 entre 5, menos 2, ¿no? O sea, y vale menos 2, ¿no? Entonces, pero el y, ¿quién es? F asterisco de A, ¿verdad? Entonces, F asterisco de A, o sea, F inversa, función inversa de A, evaluada en A, me tiene que dar menos 2. Y lo mismo, ¿no? Otra vez. Por función inversa sabemos que este es y este es X, ¿verdad? Este X, ¿dónde lo voy a representar? En la función F, ¿no? Entonces sería así. Eh, F inversa es el A, ¿no? ¿Qué sabemos acá? Y es igual a X al cubo más 2, ¿no? Pero X vale menos 2. Menos 2 al cubo más 2, ¿no? Pero el Y sabemos que vale ¿cuánto? El Y vale A. Y es justamente lo que me están pidiendo, ¿verdad? Igual a cuánto. Menos 2 al cubo es menos 8, más 2 es menos 6. ¿Ya? Ahora sí. Es un método más corto, aunque también puede ser un poquito confuso de repente si no estamos al tanto de esto de aquí. Pero sale al final, de una manera más sencilla. No se nos ahorró tiempo, ¿no? El problema anterior lo estaba operando, pero me di cuenta que iba a ser muy largo y quizás continuar iba a significar que te confundas más. Así que por eso opté por ese camino, ¿ya? Y posiblemente también voy a aplicar este mismo para otro problema, ¿ya? Para ganar tiempo. El problema número 11 dice, si una población de bacterias comenzó con 100 y se duplica cada 3 horas, la cantidad de ejemplares después de 3 horas es esto, ¿no? Entonces dice que eh, la, can- la cantidad de ejemplares a n, ¿no? N viene a ser el número de la población, ¿no? De bacterias, ¿no? Y se cuenta, dice que esta población está en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale eso? Ese f de t vale 100, 100 por 2 a la t tercios, por 2 a la t tercios. Ahí está. Dice determine t en función de n, ¿no? Si me piden t en función de n es porque tengo que despejar quién, despejar t, pues. Si quiero hallar t en función de n, tengo que despejar t. Entonces acá tienen que todas tus técnicas de logaritmos, pues, ¿no? De cómo puedo de repente bajar el exponente, ¿no? Por acá tengo n por aquí, y por acá tengo 100 por 2 a la t tercio. Entonces la sugerencia, o cuál sería la idea acá, sacar logaritmo, pues, ¿no? Logaritmo en qué base me convendrá, ese es el detalle, ¿no? Logaritmo en qué base me convendrá. A ver, vamos a sacar logaritmo en base 2, ¿no? Hay un sustento para eso, mira, hoy te voy a explicar. Acá no hay nada más que hacer, es logaritmo de n en base 2. Y acá tenemos un producto, mira.
Sabemos por definición que ese logaritmo de 2 va a afectar a cada uno, ¿no? Logaritmo de 100 en base 2 y se separa en una suma. El producto se separa en la suma, ¿no? Logaritmo en base 2 de quién, de 2 a la t tercios. ¿Por qué lo coloqué en base 2 entonces? ¿Por qué en base 2? Porque acá, mira, ese t tercio va a bajar por la regla del sombrero y te queda el logaritmo de 2 entonces 1, ¿ves? Por esa razón. Para que quede el t despejado, ya. Sacamos esto de aquí voy a mandar a restar por acá. Sería el logaritmo de n en base 2 menos el logaritmo de 100 en base 2 igual a t tercios multiplica el logaritmo de 2 en 2, ¿no? T tercios, el logaritmo de 2 en 2 es 1, pues, ya está ahí. Este de aquí, ¿cuánto es? Este es logaritmo. ¿No? Como es una diferencia y tienen las mismas bases, se convierte en una división, ¿no? N sobre 100, ¿no? Y este 3 pasa a multiplicar, ¿no? 3 pasa a multiplicar, sería 3 por logaritmo en base 2 de quien de n sobre 100. Y esto sería el valor de t. Y el problema estaría resuelto. 3 logaritmo en base 2 de n sobre 100. ¿Ya? Sigamos. El problema, el problema número 2 lo voy a hacer como el problema 10, ¿no? Tratando de ganar tiempo también. Se me dicen que f de asterisco de 3 es 4. Dicen que f asterisco de 3 es 4. Es porque este es y y este es x, ¿no? Por función inversa, pues, ¿no? Si x igual a 4, reemplázalo acá. Reemplázalo acá sería a. A porque, o sea, mejor voy a hacer esto. Quiero que todos entiendan. Este f de x es y, ¿no? Y es igual a x cuadrado menos bx más 13, ya. Ahora sí. Bueno, cuando dicen que x es mayor que 2, ¿no? Algo significará, pero creo que todavía no es visible quizás ese dato. Dice que es una función inyectiva y tiene inversa, dice si se cumple ya. Ahora sí vamos con los datos. Se me dicen que f es la inversa, ¿no? F inversa de x, ¿no? Que en este caso el x está tomando 13, ¿no? Entonces, por función inversa sabemos que este es y, este es x, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a reemplazar. El y vale 13, ¿no? Ese y se cambia por 13. Igual a cuánto? A por x al cuadrado, ¿no? Sería a por x que vale 4, 4 al cuadrado, menos b por 4, más 13. Ahí está, ¿no? Entonces, acá lógicamente se va a ir este, ¿no? Este 13 se va a ir con este 13, mira. Este menos 4b pasa como 4b, igual a 16a. Pasa, bueno, mejor el 4 que pasa para acá, ¿no? B vale 4a. Y este dato puede ser relevante después, ¿no? Así que vamos a cerrar esto. B vale 4a. Ese era el primer dato, ¿no? Vamos con el segundo dato. F asterisco de 4 es 3. F asterisco de 4 es 3. Ya. Ahora sí. Entonces, x vale 4. No, perdón. Y vale 4 y x vale 3 por función inversa. Entonces, pasando acá. Luego de entender el x y el y, ¿no? Se lo repaso acá por si acaso. Bueno, específicamente acá, ¿no? Esto es una condición, es el dominio para ser más exacto. Y vale cuánto? Y vale 4. Es igual a cuánto? Es igual a x vale 3. Sería a por 3 al cuadrado menos b por 3 más 13, ¿no? A por x vale 3, ¿no? Menos 3
menos b por 3 más 13, ¿no? Ya, este pasaría como menos 9, o sea, 9a menos 6b, ¿no? Menos 3b, disculpe, este es b. Pero el b, ¿cuánto vale? Creo que el b hemos llegado a una relación, ¿no? Vale 4, 4a. Entonces sería 4a menos 3 sería menos 3, menos 12b con 9a sería menos 12 más 9 sería menos 3a, igual a menos 9. Acá el a vale ¿cuánto? El a vale 3, ¿no? El a vale 3. Por lo tanto voy a terminar yendo a b también. Claro, porque el b recuerda que es 4 veces a, ¿no? O sea, 12 sería. Esta es. Ahora reemplazas en lo que te piden. Sería A3 más B, que es 12 más 1, 16 sería, ¿no? Y raíz para 16 sería 4. Ahora sí tengo la respuesta. Así funciona este problema de función inversa. La 13. En la 13, ¿qué voy a hacer? Pues me pide la función inversa, ¿no? Entonces f de x es igual a ¿cuánto? X cuadrado menos 6x más 10. Y nos dicen que x es mayor que 0. X es mayor que 4, disculpe. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? A ver. En ese caso, pues, podría hallar también el dominio, sí, podríamos hallar el dominio, pero eso tienes que, esto completar un cuadrado perfecto. F de x es igual a ¿cuánto? A ver, completa un cuadrado perfecto, a ver. ¿Cómo sé que esto es un cuadrado perfecto? Así, de la siguiente manera, mira, f de x igual a x cuadrado menos 6x, y ese 10 es 9 más 1, porque ¿cómo sé que esto es un cuadrado perfecto? La mitad de 6 es 3 al cuadrado 9. Pero ahí decía 10 acá arriba, ¿no? Entonces más 1 lo colocas al final. Y esto de acá, pues, ya sabes, x menos 3 al cuadrado. Ahí está, ¿ves? De que f de x es igual a ¿quién? A x menos 3 al cuadrado. Más 1. ¿Ya? Como acá me dicen que x es mayor que 4, vamos a ver de qué manera influye aquí en este dominio. Entonces, vamos a ir al dominio acá. O allá en el rango, ¿no? Vamos a ir al ranguito. Y recuerda que el rango de la función f es el dominio de la función inversa, ¿no? Ahí anda el rango. Rango de f. Entonces sabemos que x es mayor que 4. Pero acá dice x menos 3, le restas 3. Le restas 3. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar x menos 3 mayor que 1, ¿verdad? Luego lo elevas al cuadrado. Al cuadrado. Y nos queda x menos 3 al cuadrado mayor que 1, ¿ves? Y luego le sumas 1, ¿no? O sea que tú quieres x menos 3 al cuadrado más 1. Ahí está. Entonces ya tienes, ¿no? X menos 3 al cuadrado más 1 es mayor que 2. Ya está. Y esto qué cosa es f de x, ¿no? Y, ¿no? Esto de aquí es y. F de x, todo esto es f de x, o sea, y, pues. Y es mayor que 2. Y tienes el dominio, el rango, perdón. El rango de la función inversa. El rango de la función, disculpen, es de 2 a más infinito. Que a su vez representa el dominio de la función inversa, ¿no? Por eso creé allí primero el rango, ¿no? El rango de la función es el dominio de la función inversa. Segundo paso es despejar, pues, ¿no? Despejar, ¿no?
Este uno pasa a estar, fx es y, este pasa a estar y menos uno, igual a x menos 3 al cuadrado. Y menos uno es igual a x menos 3 al cuadrado. Ya, sacas raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar raíz para y menos uno. Acá nos queda el valor absoluto de x menos 3. Vamos a pegarlo un poquito más, ¿no? Para hacer espacio. Raíz cuadrada de x menos 3. Perdón, raíz cuadrada de y menos uno. Es el valor absoluto de x menos 3. ¿Ya? Pero fíjate que los valores de x son mayores que 4. Si los valores de x son mayores que 4, entonces repasas aquí un valor para x cualquiera que sea mayor que 4, esto va a salir positivo, no se van las barras. Nos queda raíz cuadrada de y menos uno. Esto es positivo, ¿no? Raíz cuadrada de y menos uno. Raíz cuadrada de y menos uno es igual a ¿cuánto? A x menos 3, ¿no? Pero ese menos 3 pasa acá a sumar. O sea, nos queda raíz cuadrada de y menos uno más 3 es igual a x. Pero x ya lo puedo cambiar por la función inversa, ¿no? Así que podemos colocar de frente, ¿no? Esto lo cambia por x menos uno más 3 igual a función inversa, ¿no? Función inversa de x. Ya está. Raíz cuadrada de x menos uno más 3. ¿No? Y creo que ya está, pues, ¿no? Estaría, ¿no? Sería completo el problema. Al costado, clave, en la clave vas a buscar. Pues así, F asterisco de, x. Ahí está. Ya está, ¿ves? Entonces, en la clave vas a marcar esta función y al costado vas a colocar su dominio, que ya lo tiene. Es el dominio. ¿Ya? Bueno, bueno, muchachos, vamos a hacer una más, ¿ya? Y ahí ya lo dejamos. Vamos a hacer este de acá. Este se parece mucho al problema de aquí, el que hemos despejado. En el problema 11 que se intenta. Dice Juan Pérez va al cine y le cobran por la entrada n, dice, ¿no? Donde n es la suma de los cuatro menores elementos enteros del dominio de la función definida. Entonces, acá tienes que hallar el dominio nada más, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Porque en un logaritmo el número tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Hay que menos uno tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? ¿Qué más? Acá tengo otra condición, mira. X más uno, ¿no? Recuerda que todo número tiene que ser mayor que cero, ¿no? X más uno mayor que cero. Y aparte, todo este denominador tiene que ser diferente de cero, pues, ¿no? Eso de acá. O sea que el x, e a la x más uno tiene que ser diferente de que en el logaritmo natural de x más uno. Necesariamente, pues, ¿no? Para evitar que sea cero abajo, pues, ¿no? Claro, acá despejar está bien, bien, bien pesado, ¿no? Así que más que nada va a depender mucho de estos dos valores. O sea, x para acá mayor que uno y para acá x mayor que menos uno. Entonces, si tú intersectas de uno hacia la derecha y menos uno a la derecha, la intersección sería de uno a la derecha, ¿no? O sea, de aquí podemos decir que x, vamos a colocar de frente dominio, ¿ya? Dominio de la función sería uno abierto más infinito, ¿ya? Ahí está. Me dicen que n es la suma de los cuatro menores elementos enteros, ¿no? O sea, ¿qué elementos son enteros acá? Los elementos, cuatro menores elementos enteros, sería 2 más 3, 4 más 5. Digo que es la suma, ¿no? La suma de los cuatro menores elementos enteros del dominio, ¿no? Como los valores del dominio son de uno hacia adelante, los cuatro menores son 2, 3, 4, 5. Ahí es esta suma y el problema está resuelto, ¿no? Porque n es el costo de la entrada y me piden cuál es el valor de la entrada.
2 más 3, 5, más 5, 10, más 4, 14. Efectivamente, 14 sería la respuesta. O sea que la entrada para ver para el cine sería de 4 personas, ¿ya? Ahí no se quedan muchachos, por favor, practiquen ese problema que te le estoy dejando para que lo intenten. Eres muy grande, lo seguiré siendo.